El reloj marcaba las 3 de la mañana. María se sentó en el frío piso de su pequeño departamento, mirando el techo desconchado, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. No tenía trabajo, no tenía dinero, ni siquiera sabía si podría pagar la renta al mes siguiente. Todo lo que había conocido se había desmoronado, pero había algo que no se había perdido: su fe. Desde niña, María había creído que la vida podía cambiar, que los milagros eran posibles si uno no perdía la esperanza. Esa fe la había acompañado incluso en los peores momentos, cuando su familia se mudó a un barrio pobre, cuando sus amigos la abandonaron, cuando cada puerta parecía cerrarse frente a ella. Ahora, sentada en la oscuridad, recordó todas las veces que alguien le dijo que no podía lograr nada. «Es imposible», le decía. «No tienes lo suficiente», le repetían. «Mejor olvídalo», la aconsejaba. Pero María nunca los escuchó, porque sabía que la fe no se trata de lo que ves, sino de lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Decidió levantarse. Se miró en el espejo, a pesar de la fatiga, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Y dijo: «Si realmente creo que algo mejor es posible, tengo que actuar. Hoy empieza el cambio». Empezó con pasos pequeños. Buscó oportunidades donde nadie más las veía. Recogió trabajos temporales, ofreció servicios a vecinos, ayudó a quienes necesitaban una mano. Cada pequeño gesto, cada esfuerzo silencioso, era un acto de fe en sí misma y en un futuro que parecía imposible. Los primeros días fueron los más duros. El hambre, el cansancio y la soledad se interponían en cada decisión. Pero María descubrió algo extraordinario. Cuando mantienes la fe y actúas, el universo comienza a conspirar a tu favor. Un vecino le recomendó un trabajo de medio tiempo. Una clienta satisfecha le habló de una oportunidad más grande. Cada pequeño milagro parecía conectar con otro, creando un camino invisible que la llevaba hacia adelante. Lo más importante no eran los logros inmediatos, sino la transformación interna. María dejó de enfocarse en la falta y comenzó a concentrarse en la posibilidad. Cada desafío se convirtió en un recordatorio de que la fe y la acción juntas tienen un poder inesperado. Poco a poco, su vida empezó a cambiar. Aprendió nuevas habilidades, creó conexiones importantes y, sobre todo, desarrolló una confianza que nadie podía quitarle. Cada noche, antes de dormir, escribía en su cuaderno sus metas y sueños, recordándose que el milagro no era esperar pasivamente, sino trabajar cada día con esperanza y determinación. Un día, recibió una llamada que parecía imposible. Una empresa reconocida le ofrecía un trabajo estable, con oportunidades de crecimiento que superaban cualquier expectativa que había tenido. María lloró, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. El milagro que tanto había esperado no había llegado de repente. Había llegado porque había creído, perseverado y actuado cuando nadie más lo hacía. Su historia comenzó a inspirar a otros. Vecinos, amigos y familiares veían cómo alguien que no tenía nada podía cambiar su vida con fe y determinación. María comprendió que el verdadero milagro no es que las cosas sucedan mágicamente, sino que la fe nos da la fuerza para crear nuestro propio destino. Mientras caminaba por la ciudad, viendo la luz del amanecer reflejarse en los edificios, pensó en todo lo que había perdido y ganado. Sabía que el camino aún no estaba completo, que aún había sueños por alcanzar, pero entendió algo crucial. Cuando no tienes nada, la fe se convierte en tu tesoro más poderoso. Y así, mientras el mundo dormía, María empezó a construir la vida que había imaginado, paso a paso, guiada por una fe inquebrantable que demostraba que los milagros existen para quienes creen y actúan. Suscríbete si crees que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la determinación pueden transformar la vida y hacer que los milagros sucedan. Meses después de aquella llamada que parecía imposible, la vida de María comenzó a transformarse de manera que nunca había imaginado. El trabajo estable le dio seguridad económica, sí, pero también le ofreció algo mucho más valioso: un espacio donde podía aplicar sus ideas,
creatividad y pasión. Cada proyecto que lideraba era una oportunidad para demostrar que la fe no era solo esperanza, sino acción concreta. Sus días se llenaron de retos que en un inicio la habrían intimidado. Nuevos clientes, responsabilidades inesperadas, decisiones críticas que podrían definir su futuro. Sin embargo, algo había cambiado en ella. La María que alguna vez lloró en el piso de su departamento, ahora afrontaba cada desafío con determinación silenciosa y claridad mental. Había aprendido que la fuerza interna que surge de la fe puede mover montañas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Los pequeños milagros que antes aparecían como casualidades comenzaron a formar un patrón. Una reunión con un inversionista interesado, un proyecto aprobado antes de lo esperado, una oportunidad de capacitarse en un curso que cambiaría su carrera. Cada detalle parecía estar conectado, como si la vida misma respondiera a la persistencia de su fe y a la acción constante que acompañaba sus sueños. María comprendió que el verdadero poder de la fe no está en esperar que algo suceda, sino en permitir que nos guíe a crear nuestras propias oportunidades. Con esta convicción, comenzó a ayudar a otros, vecinos, amigos y conocidos que enfrentaban dificultades empezaron a buscarla para consejos, inspiración o simplemente para escuchar cómo alguien que había tenido nada podía construir tanto. María compartía su historia con honestidad, sin exagerar, mostrando que los milagros no llegan por arte de magia, sino por la combinación de creencia y esfuerzo constante. Una tarde, mientras caminaba por su barrio, vio a una joven sentada en las escaleras, con la mirada perdida. María se acercó y le preguntó su nombre y qué le sucedía. La joven le confesó que sentía que la vida la había abandonado y que nunca podría salir adelante. María sonrió con lágrimas contenidas y le dijo: «Cuando no tienes nada, la fe es tu tesoro más grande. No esperes a que alguien te dé una oportunidad. Créala tú misma. Empieza con pequeños pasos y verás cómo el universo empieza a conspirar a tu favor». Ese encuentro se repitió una y otra vez. Cada persona que escuchaba su historia sentía que podía volver a intentarlo. Su influencia creció más allá de su círculo inmediato. Las redes sociales comenzaron a hablar de ella, medios locales la entrevistaban, y su historia se convirtió en un faro para quienes creían que los milagros no existían. Mientras tanto, María siguió trabajando en su propio crecimiento. Tomaba cursos, aprendía nuevas habilidades y desarrollaba proyectos que combinaban su pasión con su capacidad de innovar. Comprendió que la fe sin acción es solo deseo, pero la acción guiada por la fe puede cambiar vidas de manera tangible. El siguiente gran desafío apareció cuando decidió emprender un proyecto personal: crear una fundación para apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindándoles recursos, capacitación y mentoría. Muchos le dijeron que era imposible, que no tenía suficiente experiencia ni recursos. Pero María había aprendido la lección más importante de su vida. La opinión de otros no define tu camino, solo tu determinación lo hace. Con paciencia, organización y la misma fe que la había sostenido desde el principio, logró poner en marcha la fundación. Los primeros beneficiarios fueron jóvenes de su barrio, aquellos que, como ella alguna vez, sentían que la vida les había dado la espalda. La fundación creció rápido, no solo por la estructura, sino por la autenticidad y la pasión que María transmitía a cada persona que llegaba buscando ayuda. Años después, la vida de María se transformó por completo. Había construido una carrera exitosa, había ayudado a cientos de personas y había demostrado que los milagros existen para quienes no pierden la fe y actúan con determinación. Mirando atrás, recordó todas las noches de miedo, soledad y desesperanza. Ahora entendía que esas experiencias no eran obstáculos, sino la base de su fortaleza. Sin ellas, su éxito no habría tenido la misma profundidad ni significado. Su historia enseñó una verdad universal, que incluso cuando todo parece perdido, la combinación de fe, acción y perseverancia
puede generar cambios extraordinarios. Que los milagros no son accidentes, sino el resultado de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. María se convirtió en un ejemplo vivo de que la adversidad no define nuestro destino. Lo que define nuestro destino es cómo respondemos ante ella. Su mensaje resonaba en cada charla, cada entrevista y cada encuentro. Cuando no tienes nada, no significa que estés derrotado. Significa que tienes la oportunidad de construir tu milagro desde cero. Mientras caminaba por un parque al atardecer, viendo a los jóvenes que había ayudado a sonreír y trabajar en sus propios sueños, María sintió una profunda gratitud. Había perdido todo una vez, pero gracias a la fe, la paciencia y la acción constante, había encontrado mucho más de lo que podía imaginar: propósito, éxito y la capacidad de transformar vidas. Si alguna vez sientes que todo se ha perdido, que la vida te ha dado la espalda y que no hay salida, recuerda a María. Recuerda que la fe combinada con la acción, la perseverancia y la esperanza puede crear milagros reales en tu vida. No importa cuán difícil parezca el camino, cada pequeño paso cuenta. Cada decisión valiente, cada esfuerzo silencioso, cada instante de confianza en ti mismo te acerca a tu propio milagro. Suscríbete si crees que la fe y la determinación pueden cambiar vidas y que los milagros existen para quienes tienen el coraje de nunca rendirse.